no sé muy bien qué estoy haciendo. Pero ahora sí entiendo por qué te estoy contando esta historia. Y tengo que disculparme, porque si bien me alegra que hayas encontrado esto, ahora entiendo que no es para vos que escribo, sino para mí. Hice lo impensado y una vez más dejé la facultad. Odiaba tanta inestabilidad, pero también entendía qué era lo que tenía que hacer, lo que sentía que tenía que hacer. No quería más eso para mí. ¿Pero qué quería? No tenía idea. Lo único que sabía es que necesitaba volver a la naturaleza y salir de donde estaba. Sentía esta enorme necesidad de viajar, de conocer, vivir experiencias, moverme, soltar todas las estructuras y simplemente lanzarme al viento y dejar que este me lleve a donde tenga que llevarme. Hace un tiempo que tenía ganas de viajar únicamente con una mochila y de pronto se presentó la oportunidad perfecta. Me imaginé viajando de forma ligera, pudiendo ir a donde quisiera, sentir esa libertad, y decidí que era algo que quería para mí. Me sentía como dentro de una burbuja y quería salir de ella, moverme y conocer todas estas realidades externas a la mía, todas estas historias que desconocía. Así que me propuse recorrer Latinoamérica con una mochila. Imaginarme de esa forma prendió un fuego dentro mío y me dio un lugar al que dirigirme, algo que desear, algo por lo que levantarme de la cama todos los días. Y más importante, algo propio, algo que yo había decidido y que sentía que era coherente con mi sentir. Empecé a averiguar sobre páginas para hacer voluntariados y ya me imaginaba yéndome en este viaje sin fecha de regreso. Pero primero faltaba algo que no había hecho. Le tenía que contar a mi familia. Y me aterraba. Como te conté, siempre fui muy cerrado, por temor a la mirada ajena. Y con mi familia, las personas que más amaba, eso se multiplicaba por 1000. Me costaba muchísimo abrirme. Pero no porque no existieran espacios para hacerlo. Yo sabía que iban a estar ahí siempre para lo que necesite. Y que iban a estar más que felices de escucharme. Pero igualmente, costaba muchísimo. Me inventé excusas y pospuse el momento de decirles hasta tiempo indefinido. Total, estábamos en cuarentena, ¿no? No podía ir a ningún lado. Pero me recostaba no decirles. Cada vez que me iba a dormir sentía esta enorme necesidad de levantarme y decirles todo. Pero me obligaba a no hacerlo, por miedo. Hasta que un día, súper de la nada, no lo pensé. Y siguiendo lo que sentía, les dije que había dejado la carrera, que quería irme y mucho más. Me abrí como nunca antes me había abierto y se sintió hermosamente bien. Como si algo que venía sosteniendo hace muchísimo tiempo por fin terminara de caer. Y si bien aún me cuesta abrirme, hay una pared que ya no está ahí. Y una vez más el miedo demostró estar infundado, porque tomaron la noticia con preocupación, sí, pero también con muchísimo amor y apoyo. Esa noche me fui a dormir agradecido por la hermosa familia que me había tocado. Y confirmando que lo mejor que se puede hacer es hablar las cosas y no dejar que la cabeza las agrande. Me desperté el otro día con pánico. Al haberles dicho, de repente todo parecía muy grande, muy enorme. ¿Qué estaba pensando? ¿Dejar la facultad? ¿Irme de mochilero? ¿Qué? Todo se hizo demasiado real y me daba miedo, pero no me arrepentía. Solo que era todo demasiado grande y no sabía por dónde empezar. Una de mis ideas era hacerme un canal de YouTube que me acompañe en los viajes y una cuenta de Instagram. Así que me pareció buena idea empezar por ahí.
Estuve literalmente meses pensando en nombre, meses para empezar a poner las cuentas en movimiento. Creo que una parte mía se resistía a tanto cambio, e inventaba muchas excusas para impedirme avanzar. Que ese nombre era feo, que tenía que hacer un blog también, que ese blog era feo, que tenía que planificar primero, una y otra vez 1.000.000 de cosas que me detenían. Fui avanzando muy lento. Pero en el medio pasaron muchas semanas. No siempre podemos entender por qué las cosas pasan como pasan o por qué nos sentimos como nos sentimos. La cuestión es que por mucho tiempo sentí esta necesidad enorme de irme lejos, de viajar, conocer y explorar. Pero a medida que fueron pasando las semanas, esa necesidad empezó a irse. Quizás el hecho de no estar más encerrado todo el tiempo hizo que la necesidad desapareciera como tal. La realidad es que no sé por qué, pero me encontré no necesitando más eso. Obvio, las ganas seguían, pero de forma diferente. Más como eso, como ganas, y no más necesidad. Un día me di cuenta de que sentía el cuerpo súper tenso por tanta preocupación, tanto pensamiento. Entonces puse música y dejé que mi cuerpo me guiara. Me sentí muy bien. Y empecé a dejar que el cuerpo me guiara en otros aspectos de mi vida. La realidad es que estaba harto de pensar tanto, de darle tanto poder a mi cabeza. Así que empecé a dejar de racionalizar todo y a guiarme más por mi sentir. Estaba súper perdido, sí. Pero en vez de esforzarme a salir de esa, como antes, decidí que iba a dejarme perder. No obligarme a salir de ese estado. Aceptar que no estaba, que no sabía qué hacer con mi vida. Pero no dejar que eso me inmovilice. Obvio que me súper deprimía y muchas veces me costaba salir de la cama. Pero me obligué a probar diferentes cosas, para ver qué es lo que me gustaba. Darme el tiempo que nunca tuve para explorarme y volver a conocerme. En el probar, intentar y experimentar, encontré en las acuarelas y en el dibujo cosas que antes nunca me habían interesado. Muchísima paz y felicidad. Así que empecé un curso de dibujo, para seguir viendo cómo eso me hacía sentir. Y también empecé un curso de tarot, que hace mucho me interesaba. Además, el hecho de haber dejado la facultad me sacó un enorme peso de encima de la espalda. Me abrió un enorme abanico de posibilidades y un montón de mundos. Me sentía libre, libre de decidir lo que quería para mí. Por primera vez, sentí que tenía control de mi vida. Y empecé a darme cuenta que en todo ese tiempo de cambios, incertidumbres, algo se mantenía. Mi amor por la naturaleza y los animales, y las ganas de vivir en equilibrio con todo lo demás, con los ciclos naturales. Es así como empecé a darme cuenta de que quería volver a lo simple, que no necesitaba mucho para ser feliz. No necesitaba casas enormes, autos de lujo, tecnologías de último modelo. Empecé a conectar con los pequeños placeres, las pequeñas cosas. Nos enseñan desde siempre que la felicidad está en lo material, en el consumo, en lo que tenemos o no tenemos. Cuando para mí no está ahí. La felicidad no es algo que se pueda conseguir. Es un estado mental. Es, de alguna forma, una decisión muy difícil de tomar. Está en los anteojos que nos ponemos y en cómo decidimos ver las cosas. Por lo que está dentro nuestro, no afuera. Sé que suena súper cliché, pero realmente siento que es así. Empecé a sentir la necesidad de tener menos cosas. Toda mi pieza estaba llenísima de cosas que ya no usaba. Así que empecé a donar o vender prácticamente todo lo que tenía. E hice lo impensado. Empecé a vender mis libros. Libros que antes ni muerto habría abandonado. Se estaban yendo. Me parecía que no tenía sentido tenerlos ahí juntando polvo, cuando otra persona podría viajar por sus páginas. Y no te puedo explicar lo bien que se sintió el darme cuenta de que no necesitaba nada. Que simplemente me necesitaba a mí, a mi cuerpo, a mi ser. Me dio una liviandad muy grande y una enorme libertad, que no sé muy bien cómo explicar con palabras. Me sentía como una mezcla de Marie Kondo y un monje budista. Pero en serio, se sentía muy bien. Poco a poco empecé a dialogar con ese enojo que sentía hacia la humanidad. Y empecé a entender que sí, las cosas eran horribles, pero quiera o no, eran así.
y tenía que aceptarlas para que dejen de inmovilizarme. No tenía sentido de quejarse o sufrir cuando podía hacer mucho desde mi lugar. Cuando pude dialogar con ese enojo y darle lugar, me di cuenta de que me había nublado en muchas cosas, como por ejemplo que la humanidad no era una sola. Dentro de ella hay una infinidad de mundos y universos, y no tenía sentido dirigir mi enojo hacia todo el mundo. También empecé a ver que no todo era tan oscuro como pensaba, que estaban sucediendo muchas transformaciones, y que había millones de personas que intentaban todos los días hacer este mundo un lugar mejor. Empecé a darme cuenta de que era posible construir una nueva humanidad y un nuevo mundo. Solamente había que cambiarse los anteojos y empezar a ver las cosas con más luz y optimismo, y empezar a moverse. Había que poder encontrar las cosas positivas en el torbellino y agarrarse de ellas. Siempre hay algo bueno que encontrar. Además me di cuenta de que mi forma negativa de verlo todo solamente traía más odio y enojo a un mundo que ya tenía demasiado de eso. Así que me decidí a ver las cosas de otra forma. Además empecé a entender la importancia de ser coherente con lo que sentía y creía, para así empezar a materializar todos esos cambios que quería ver en el mundo, en mi estilo de vida. Dejar de quejarme tanto por todo lo malo que pasaba y empezar a encarnar el cambio, empezar a hacer el cambio de alguna forma. Tenía que dejar de pensar en todo lo malo que pasaba y empezar a ver qué cosas yo podía hacer desde mi lugar. Y también me empecé a dar cuenta de que algo en mí estaba cambiando. Me había unido muchísimo, y en esa profundidad había encontrado cosas que hace años no quería ver. Cosas con las que por fin pude dialogar y abrazar. Pude mirar para atrás y ver al niño que fui, y entender que hice lo que pude con lo que tenía, que no tenía que tenerle bronca, que fue solamente un chico que intentaba sentir y estar en un mundo que no lo entendía. Mi forma de percibir, pensar y pensarme empezó a cambiar. Y comencé a sentir este sentimiento como de transformación. Como que me estaba empezando a convertir en alguien diferente. No sabía muy bien cómo explicarlo. Hasta que un día me crucé con una publicación de Instagram que hablaba de esta parte en el medio, de esta parte en la que la oruga no es más oruga, pero tampoco es mariposa, de ese proceso que sucede dentro de la crisálida. Y era justo lo que me estaba pasando. Hace años que venía atravesando este proceso, y por fin se estaba acercando el momento de convertirme en esa persona nueva, el momento de abrir las alas y volar. Era una sensación muy extraña el sentirse empezar a convertirse en alguien nuevo, pero dejé que fluyera, y eso me llevó a escribir esto, a escribir estas palabras. No fue mi cabeza la que me trajo acá, entonces no sé muy bien qué estoy haciendo, pero empiezo a entender por qué te estoy contando esta historia. Y tengo que disculparme, porque si bien me alegra que hayas encontrado esto, ahora entiendo que no es para vos que escribo, sino para mí. Estas palabras son un impulso, no fueron planeadas y quizás no tienen mucho sentido, pero se sienten bien, como si algo se estuviera alineando dentro mío, como si estuviera haciendo lo que tengo que hacer. Estas palabras son un impulso que sacude todo mi cuerpo, el impulso por escribir todo lo que siento y pienso, por sacarlo de mi interior y expresarlo. Se siente como un viaje que está llegando a su fin, como un ciclo que se cierra. Todos mis caminos, recorridos, caídas, encuentros y decisiones me llevaron a estar hoy escribiendo estas palabras. Todos los comienzos y finales convergen en este único momento de creación y reflexión. No sé si estas palabras en algún momento van a llegar a alguien, pero si hay alguien ahí, hola, me alegra que hayas encontrado tu camino hasta acá. Espero que mis palabras no te hayan abrumado. Como te dije, son impulsos para poder comprender y entender todo lo que pasó. Me encantaría saber sobre vos, qué historia llevas dentro tuyo. Cuanto más escribo estas palabras, más me doy cuenta de que somos un conjunto de anécdotas, personas, viajes y experiencias, que cada vida tiene una historia única que contar. Quizás no sean parecidas a la de las series o la de los libros,
pero cada historia es única y maravillosa a su manera. Tu historia es única y muy importante. Y algún día, si querés, me encantaría escucharla. Espero que estas palabras sirvan como una promesa de que todo va a estar bien, de que es posible, de que está bien estar perdido, que está bien sentir, que está bien pedir ayuda, abrirse, que está bien caerse y darnos el tiempo que necesitemos para levantarnos, que no todo siempre tiene que estar bien y que nadie nunca tiene que decirte lo que deberías hacer y quién tenés que ser. Solamente vos sabés cuál es tu verdad, tu historia. Espero que te animes a escuchar a esa vocecita que está gritando hace tanto tiempo. Y en cuanto a mí, veremos qué se siente por fin salir de la crisálida. Sin duda va a haber más crisálidas en mi camino, más transformaciones, caídas, aprendizajes. Y si bien sigo perdido, estoy aprendiendo a ser coherente con lo que siento y soy. Y eso se siente increíble.